La bendita segunda Pascua ha llegado. Tomémonos un tiempo para rumiar el significado contenido en la Pascua, estudiando las palabras de Dios con el sermón titulado El derecho de convertirnos en hijos de Dios y la Pascua. Hoy, en este momento, según la voluntad de Dios, estamos guardando y conmemorando la Pascua solemnemente en todas las naciones del mundo entero. Hoy es la segunda Pascua, el día 14 del segundo mes, según el calendario sagrado. La primera Pascua fue el día 14 del primer mes, según el calendario sagrado, la cual guardamos exactamente hace un mes. Todos los que fueron bautizados después de la primera Pascua, o los que no pudieron guardarla en el primer mes por una razón ineludible, están guardando la segunda Pascua en este día. Hoy estudiaremos sobre cuál es el significado e importancia de la segunda Pascua. La Pascua celebrada en el segundo mes y la Pascua celebrada en el primer mes tienen la misma promesa. Según la ley de Dios, en la ley de Moisés, solo aquellos que no pudieron guardar la Pascua en el primer mes, se les daba la oportunidad de celebrar la Pascua en el segundo mes. Esto es la segunda Pascua. Dios ha prometido a todos los que guarden la Pascua que la puerta del reino de los cielos se abrirá y que les dará la vida eterna. Dios también ha prometido que les dará el perdón de pecados. Además, Dios nos ha dado la Pascua como una señal para escapar del último desastre en el día del juicio, cuando Dios derrame las 7 plagas sobre todos los hombres de la tierra. Con toda seguridad, podemos encontrar el testimonio y la enseñanza sobre la Pascua, celebrada en el segundo mes, en la Biblia. Si alguno añadiera algo que no está en la Biblia, o quitara de lo que está en la Biblia, ¿no sería perjudicial en su camino al eterno reino de los cielos? Veamos Números capítulo 9, para ver el origen de la Pascua, celebrada en el segundo mes. Capítulo 9, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Se les dijo que guardaran la Pascua en la fecha señalada. Versículo 3. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero. Cuando el versículo hace referencia al primer mes o al segundo mes, se refiere al calendario sagrado. Este no es el calendario solar o el lunar, sino el calendario bíblico. Este calendario es llamado el calendario sagrado, ¿verdad? Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, según el calendario sagrado, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. ¿Cuándo debían guardarla? En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Según el calendario sagrado, la Pascua es el 14º día del primer mes. No obstante, para los que no la guardaron por alguna razón inevitable, Dios les permitió guardar la Pascua el 14º día del segundo mes, un mes después de la primera Pascua. ¿No es así? Versículo 11.
En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, es decir, si no tenía ninguna dificultad o impedimento para guardar la Pascua y aún así no la guardaba, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ser cortado del pueblo de Dios, ¿acaso no significa que no podrá ir al reino de los cielos? La Pascua contiene esta asombrosa promesa de Dios, pero aquellos que no la guardan no podrán entrar en el reino de los cielos. Al ver cuán crucial es el mandamiento de Dios de la Pascua, una vez más doy gracias y gloria al Padre y a la Madre Celestiales en este día por abrirnos el camino para guardar la segunda Pascua. Si no hubiera alguna oportunidad de celebrar la segunda Pascua, aquellos que vinieron hoy para guardarla estarían en una situación espiritual realmente difícil. Ya que Dios permitió la fiesta de la segunda Pascua, hemos sido aprobados para recibir la promesa de convertirnos en los ciudadanos celestiales, que irán al cielo como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, la Pascua se guardaba con corderos o cabras. En cambio, en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús vino a la tierra y nos enseñó que debemos guardar la Pascua con pan y vino en lugar de corderos o cabras. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones contenidas en la Pascua que Dios nos mandó a guardar? Primero, Dios nos dio la Pascua como una señal definitiva por la cual podemos ir al cielo. También, Dios nos dio la Pascua como un sello para confirmar que somos el pueblo de Dios. Además, desde que guardamos la Pascua, Dios nos da el derecho de convertirnos en sus hijos, que pueden llamar a Dios Padre y Madre. Todas estas son las promesas que contiene la Pascua. Por eso, como está escrito en la Biblia, si alguien dice creer en Dios y va a la iglesia, pero no guarda la Pascua, no puede llamarse pueblo de Dios, ni puede considerarse hijo de Dios. Tomemos un tiempo para confirmar si esta es nuestra propia insistencia, o si en verdad todo esto está testificado claramente en la Biblia. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos preguntaron a Jesús. Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esto es lo que Jesús respondió. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. En la época de Moisés, prepararon la Pascua con corderos o cabras. Ahora, veamos en la época del Nuevo Testamento, cómo prepararon la Pascua. Podemos ver una escena donde se preparó el pan y el vino. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús. ¿Qué tomó? El pan. Y bendijo y... ¿Qué hizo después de bendecirlo? Lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed. Esto, ¿qué es esto? Es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, esta es la copa que contenía el vino de la Pascua. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿qué dijo que debemos hacer? Bebed de ella todos. Jesús dijo que comiéramos y bebiéramos el pan y el vino de la Pascua, ¿no es verdad? Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento, en la época del Éxodo, sacrificaban corderos o cabras y comían la carne de los animales y ponían la sangre en los postes y en el dintel de las casas. Sin embargo, en la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús guardó la Pascua, ordenó a sus discípulos celebrarla con pan y vino.
Jesús nos enseñó que el pan de la Pascua representa su santa carne, esto es su cuerpo. Jesús también nos enseñó que el vino en la copa representa su preciosa sangre que derramó para el perdón de pecados de toda la humanidad. Todo esto se explica minuciosamente en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 27. Jesús dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Él nos enseñó que su sangre contiene esta promesa. Dios prometió la vida eterna a todas las personas que permanezcan en la verdad del nuevo pacto, y lo prometió solo a los que reciban a Cristo Ansanjón, que ha venido a la tierra en la época del Espíritu Santo, y a los que reciban al Espíritu y la esposa. Esta es la promesa, dada a los que moren en la santa verdad de la Pascua. Confirmemos esta promesa en el libro de Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis. ¿Qué es lo que no tienen? Vida en vosotros. ¿Qué sucederá con los que no comen el pan de la Pascua, que representa la carne de Jesús, ni beben el vino de la Pascua, que representa la preciosa sangre de Cristo? Jesús dijo, no tenéis vida en vosotros. ¿Pueden acaso ir al cielo, el reino de la vida eterna, las personas que no tienen vida? Solo los que tienen vida eterna pueden ir al cielo. La razón por la que Dios estableció la Pascua e hizo un pacto con nosotros en este mundo era que quería darnos la bendición y la promesa de la vida eterna. Todas las otras fiestas anuales se guardan solo una vez al año. No obstante, para los que no pudieron guardar la Pascua en el primer mes, por alguna razón fuera de su control, Dios permitió que la Pascua se guarde una vez más en el segundo mes. Aquellos que rechazan incluso la segunda Pascua serán separados y cortados del pueblo de Dios. Dios lo dijo claramente, ¿verdad? Por eso en Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En el libro de Mateo capítulo 26, que leímos antes, Jesús dijo, el pan de la Pascua es mi carne, y el vino de la Pascua es mi sangre. Los que no comen ni beben el pan y el vino de la Pascua no tienen vida en ellos. Si no tienen vida en ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, mediante este versículo, Jesús explicó claramente que tales personas no pueden entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Veamos el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué obtendrán aquellos que coman y beban el pan y el vino de la Pascua? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, hoy estamos participando del pan y el vino de la Pascua. Esto no es un simple pan y un simple vino. Esta es una ceremonia muy importante que fue establecida para hacer un pacto y contiene la promesa de Dios. Debemos entender y creer en estas palabras. Entonces, ¿qué significa comer y beber el pan y el vino de la Pascua? Para hacerlo más simple, no significa que heredamos la santa carne de Dios y su preciosa sangre. Cuando tenemos la carne y sangre de Dios en nosotros, ¿qué tipo de relación se establece entre Dios y nosotros? Desde ese momento, ellos se convierten en nuestros padres y nosotros nos convertimos en sus hijos. Ya que ahora existe una relación entre Dios y nosotros como padres e hijos, ¿qué derecho tienen aquellos que guardan la Pascua? Ellos tienen el derecho de llamar a Dios Padre y Madre. Confirmemos esto en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17.
Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Qué será Dios para nosotros? Por Padre. Y vosotros me seréis. ¿Qué seremos para Dios? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, Dios estableció la relación de ser un padre para sus hijos e hijas. En otras palabras, por medio de la relación de padres e hijos, Dios nos ha conectado consigo mismo. Él nos dio esta enseñanza anteriormente. ¿Qué otra enseñanza nos dio? Veamos el libro de Primera de Corintios, que fue la carta escrita a los mismos miembros de Corinto. Ahora estamos leyendo el libro de Segunda de Corintios, pero vayamos a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 22. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Cuál es esta fiesta? Esta es la escena de la ceremonia de la Pascua que aparece en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Solo hemos leído Primera de Corintios capítulo 11. El libro de Segunda de Corintios fue la carta enviada a los Corintios después de recibir el libro de Primera de Corintios. Según Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18, ¿cómo debemos llamar a Dios? Está escrito, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios nos ha concedido su santa carne y su preciosa sangre. Tenemos el santo cuerpo de Cristo y también su santa y preciosa sangre. Por eso, es natural que las personas que los han recibido tengan el derecho de llamar a Dios como su Padre y Madre. ¿Quién tomó la iniciativa en testificar toda esta verdad? En el libro de Romanos está escrito que el Espíritu mismo testificó todo esto. Veamos Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para llegar a confirmar el parentesco entre padres e hijos, la prueba absoluta de que los hijos son suyos es que tengan la carne y sangre de sus padres. ¿Podría haber una evidencia más clara que esta? ¿No es acaso esta una evidencia contundente? Entonces, ¿qué prometió Dios que daría a sus hijos celestiales por medio de la Pascua que estamos guardando hoy? Dios fijó esta Pascua como un día para participar en la carne de Cristo, que significa el santo cuerpo de Dios, y en su preciosa sangre. Leamos el versículo 16 nuevamente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Espíritu ya dio testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué usó para testificar sobre esto? No podemos convertirnos en hijos de Dios por solo decir amo al Señor. Por eso Dios es mi Padre y mi Madre. Entre varios de nuestros hermanos y hermanas presentes, algunas de ustedes son madres y algunos son padres. Si un joven transeúnte que no haya heredado su carne ni su sangre les dice, usted es mi madre o usted es mi padre, desde hoy lo llamaré padre. Solo por eso, ¿pueden convertirse en su padre o en su madre? No importa cuánto un hijo rompa el corazón de sus padres, mientras un hijo tenga la carne y la sangre de sus padres, ¿se puede cortar el lazo familiar? Su parentesco nunca puede ser cortado, porque su hijo tiene la carne
y sangre de sus padres en él. Por lo tanto, Dios nos dio la ceremonia para reconocernos como sus hijos a través de la Pascua. Y Dios dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dios nos prometió que siempre nos guiará durante nuestra vida. No importa el camino por el que nos lleve, siempre será el mejor camino que al final nos conducirá al reino de los cielos. Y también Dios nos prometió: yo te ayudaré en cualquier dificultad. Esto es porque hemos llegado a ser los hijos e hijas de Dios. Veamos Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios no ayuda arbitrariamente a cualquiera. Como pueden ver en este versículo, Dios los ayuda porque son hijos de Dios. ¿Qué les ha dado Dios desde que son sus hijos celestiales? Dios les ha dado la vida eterna. ¿No es natural que los hijos hereden el ADN de sus padres? A través de su carne y su sangre, Dios nos ha dado el ADN que contiene la vida eterna. Por eso, Dios prometió en Juan capítulo 6 que quien quiera que coma y beba el pan y el vino de la Pascua tendrá vida eterna y será resucitado en el último día. ¿No es verdad? Por el contrario, aquellos que no comen ni beben el pan y el vino de la Pascua no son hijos de Dios, ya que no tienen la santa carne y sangre de Dios en ellos. ¿No es así? Tales personas no tienen el derecho de llamar a Dios Padre y Madre. Aunque ellos llamen a Dios Padre y Madre, al final, Dios los separará de entre sus verdaderos hijos. Ya que no tienen la santa carne ni la preciosa sangre de Dios a través de la Pascua, Dios les dirá: ustedes no son mis hijos. El hogar celestial es solo para los miembros de la familia celestial. Por eso, apártense de mí, todos ustedes que no son mis hijos. Nunca los conocí. Sin embargo, mientras nos entregaba el pan y el vino de la Pascua, Jesús dijo: esto es mi carne, esto es mi sangre. Este es el nuevo pacto que establezco por ustedes. Dios nos ha dado esta promesa como un pacto. Hermanos, ¿acaso no hay gran diferencia entre lo que contiene una promesa y lo que no? Siempre doy este ejemplo. Hay una diferencia entre el agua utilizada para el bautismo y el agua utilizada para lavar la suciedad. El agua que usamos todos los días para lavarnos las manos, el rostro y los pies, ¿puede usarse para limpiar nuestros pecados? No importa cuánto lavemos nuestras manos, pies, cabello o rostro. Nunca limpiará nuestros pecados. Pero el agua utilizada para el bautismo tiene un significado diferente, ¿no es así? Aunque es la misma agua, tiene otro significado. De acuerdo con las palabras de Dios escritas en 1 de Pedro capítulo 3, esta agua nos es permitida como la señal de salvación, que puede borrar todos nuestros pecados y transgresiones anteriores ante Dios, ¿no es cierto? A pesar de ser la misma agua conformada por los mismos elementos, el agua que contiene un pacto tiene la autoridad de perdonar pecados, mientras que el agua que no tiene un pacto es completamente diferente del agua que tiene una promesa. El pan y el vino que vamos a comer y a beber hoy contienen el pacto de Dios. Hoy, Dios nos da el derecho de convertirnos en sus hijos y de ser reconocidos como sus hijos desde este mismo día de la Pascua. El pan y el vino de la Pascua no son solo un trozo de pan y una copa de vino. En ellos está una promesa
que Dios hizo como un pacto. Desde este momento, pueden llamar libremente a Dios como su Padre y Madre. Cualquier cosa que hagamos, donde quiera que estemos, Dios siempre estará allí para protegernos y ayudarnos. Oro para que toda su familia también pueda ir al cielo con la bendición del Padre y la Madre celestiales. Por supuesto, todos nosotros viviremos felices en el cielo, pero deseo que toda la familia de Sión siempre tenga desbordante amor, felicidad y armonía mientras vivan en esta tierra. Hoy, nos hemos convertido en la familia celestial por medio de la fiesta de la Pascua. La Pascua que estamos guardando hoy tiene la promesa que no se puede comprar ni con 1.000.000 de piezas de oro o 1.000.000 de dólares. Se les ha concedido algo muy valioso el día de hoy. Por esa razón, debemos dar más gloria y gracias al Padre y a la Madre celestiales y vivir el resto de nuestra vida de la fe con más gracia, estando cerca a Dios. Una vez más, doy gloria y gracias al Padre y a la Madre celestiales por concedernos esta preciosa bendición. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.